Buenas tardes, damos inicio a esta sesión extraordinaria hoy día 21 de septiembre del 2018. Solicito al secretario del Ayuntamiento proceda a realizar el pase de asistencia. Guadalupe Francisco Javier Castellón Fonseca, presidente municipal. Raquel Mota Rodríguez, síndica municipal. Regidores: María del Carmen Ábalos Delgado, Carlos Barrón Mallorquín, Nayedit Bernal Jiménez, Anel Sarina Cabrales Pérez, Lucio Carrillo Bañuelos, Germán Enrique Macedo, Brenda Samantha Navarro Lanís, Marcos Ortega Ruiz mandó justificante. Aristeo Preciado Mayorga. Gloria Noemí Ramírez Bucio también me pidió que se le justificara y mandó su oficio. María del Carmen Reyes Ramos. Azael Rivera Barajas. Irma Leticia Sandoval Pasos. Rodolfo Santián Huerta. Noelia Valdés Martínez. Por aquí la vi, ok. José Antonio Valenzuela Betancourt. Te informo, presidente, que se encuentra la mayoría del honorable cabildo. En virtud de encontrarse la mayoría de los miembros del ayuntamiento, declaro legalmente instalada la presente sesión extraordinaria y por lo tanto válidos los acuerdos que de ella emanan. Solicito al secretario dar lectura al contenido del orden del día. Atiendo tu encargo, señor presidente. Me permito dar a conocer al honorable cabildo el orden del día y recordar que esta es una transmisión en vivo. Orden del día. 1. Pase de lista e instalación de la sesión. 2. Presentación para la discusión y aprobación, en su caso, del decreto remitido por la honorable legislatura del Congreso del Estado de Nayarit, que reforma diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en materia de justicia laboral e integración del Poder Judicial. 3. Clausura de la sesión. Es cuanto, honorable cabildo y presidente. Someto a la consideración de esta honorable asamblea el contenido de la orden del día. Es una orden del día que, como ustedes ven, es solamente de un solo tema, acerca de la posición que este honorable cabildo tiene para manifestar acerca del decreto que nos enviaron del Congreso del Estado. Pongo a su consideración el contenido del orden del día. Quien esté a favor, manifiéstalo levantando su mano. Gracias. Quien esté en contra, quien se abstenga, muchas gracias. Informo, presidente, que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad. Se declara formalmente aprobada la presente orden del día. Para dar continuidad al primer punto del orden del día, se comunica que se tiene por desahogado este punto una vez que se ha realizado el pase de lista y se declaró verificada la existencia de quórum legal. Se procede a continuar con el siguiente punto. Solicito al secretario dar lectura al decreto remitido por la honorable 32ª legislatura al Congreso del Estado de Nayarit, que reforma diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en materia de justicia laboral e integración del Poder Judicial. Atiendo tu encargo, señor presidente. Me permito dar lectura al proyecto de decreto al honorable cabildo. Y aprovecho, aunque ya saben que es oficial, que ya nos acompaña aquí en la primera sesión de cabildo, a nuestra directora general del gabinete, Beatriz Mitre, que se incorpora a este gobierno municipal. Único. Se reforman los artículos 47, fracción 9, 69, fracción
doceava, segundo párrafo, 81, segundo párrafo, 82, fracción tercera, 85, numeral 1 y 5, 86, primer párrafo, y se adicionan al segundo párrafo a la fracción séptima y a la fracción 18, el artículo 7, el tercer párrafo, el artículo 84, el segundo párrafo, al numeral 6 del artículo 85, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para quedar como sigue. Artículo 7, párrafo séptimo, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 123, apartado A, fracción 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la función conciliadora de las relaciones entre los patrones y los trabajadores estará a cargo del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Nayarit, un organismo público descentralizado, el cual contará con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. Se regirá por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. Se integrará de manera tripartita por un titular que será designado por el Congreso del Estado, el cual deberá contar con conocimientos en materia laboral mediante un tema propuesto por el gobernador del Estado, un representante del sector obrero y un representante del sector patronal. El proceso de designación de dichos cargos se hará de conformidad a lo dispuesto por la ley de la materia. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia para los juzgadores nombrados en términos de la ley. Artículo 47. Designar a los magistrados, fracción novena, perdón. Designar a los magistrados, numerarios y supernumerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a los magistrados numerarios y supernumerarios al Tribunal de Justicia Administrativa, al fiscal general, al fiscal especializado en materia de delitos electorales, al fiscal especializado en combate a la corrupción, combate a la corrupción, y al secretario de Seguridad Pública, al titular del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Nayarit, y ratificar al titular de la Secretaría del Poder Ejecutivo Estatal responsable del control interno con base en las propuestas que haga el gobernador en los términos de esta Constitución y las leyes aplicables. El artículo 69, fracción décima segunda, someter a la aprobación del Congreso la designación del fiscal general, del secretario de Seguridad Pública y del titular del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Nayarit. Artículo 81. El Tribunal Superior de Justicia se integrará por 13 magistrados numerarios y funcionará en pleno en las salas colegiadas o unitarias. Artículo 82, fracción tercera. Resolver las controversias del orden civil, familiar, penal, laboral, de su competencia, de adolescentes del fuero común y mercantil en jurisdicción
Fracción tercera. Resolver las controversias del orden civil, familiar, penal, laboral de su competencia, de adolescentes del fuero común y mercantil en jurisdicción concurrente. Artículo 84. El nombramiento, adscripción, readscripción y remoción de jueces se hará atendiendo a los principios de especialización, idoneidad, experiencia, honorabilidad, equidad de género y no discriminación, con base a méritos y criterios objetivos mediante los requisitos y procedimientos que para efecto establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial para el Estado de Nayarit. Las decisiones del Consejo de la Judicatura dictadas en esa materia podrán ser impugnadas ante el Pleno del Tribunal, el cual resolverá de manera definitiva e inatacable sin que proceda juicio o recurso alguno en contra de las mismas. Artículo 85. Número 1. Establecerá las bases para el desarrollo de la carrera judicial a través de la fijación del catálogo de puestos, los procedimientos para el ingreso, permanencia y ascenso de los servidores públicos del Poder Judicial, así como su capacitación, especialización y actualización, la cual se regirá por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, rectitud, probidad, profesionalismo e independencia. Numeral 5. El Consejo de la Judicatura se integrará por 5 miembros, de los cuales uno será el presidente del Tribunal Superior de Justicia, quien a su vez lo será del Consejo. Un magistrado electo por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, quien durará en su encargo 2 años con posibilidad de reelección hasta en una ocasión. Un juez de primera instancia electo por el Consejo de la Judicatura por un periodo de 4 años, mediante procedimiento de insaculación y en sesión pública, de entre quienes se registren en la convocatoria. Un consejero nombrado por el Congreso del Estado a propuesta de la Comisión de Gobierno, mediante el voto de las 2/3 partes de los diputados presentes en la sesión, y un consejero designado por el titular del Poder Ejecutivo Estatal. El procedimiento para la designación de los consejeros mediante insaculación deberá atender en todo momento los principios de transparencia y máxima publicidad. Asimismo, contará con un secretario ejecutivo que será la instancia de coordinación de los órganos internos. Será nombrado por el propio Consejo para un periodo de 5 años de entre el personal de la carrera judicial, quien tendrá voz pero no voto y percibirá una remuneración adecuada al ejercicio del cargo. Los consejeros nombrados por los poderes legislativos y ejecutivos deberán reunir los mismos requisitos para ser magistrado. Durarán en el cargo el tiempo que se encuentre en función de la legislatura o el Poder Ejecutivo que los designó y percibirán una remuneración igual a la de un juez. A excepción de los magistrados, el resto de los consejeros no podrá ser reelectos. El presidente tendrá la facultad de convocar a las sesiones ordinarias o extraordinarias del Consejo. En caso de omisión, por acuerdo de la mayoría de los consejeros, se podrá realizar la convocatoria correspondiente. Las decisiones del Consejo se tomarán por mayoría de votos o unanimidad. En caso de empate, el presidente tendrá voto de calidad. Toda obstrucción para el adecuado ejercicio del cargo de los consejeros será materia de responsabilidad en términos de ley. El Pleno resolverá sobre la designación, adscripción, ratificación y remoción del personal jurisdiccional, así como de los demás asuntos que la ley determine. Artículo 86. El Tribunal Superior de Justicia cada año designará uno de sus miembros como presidente, quien podrá ser reelecto hasta por 3 ocasiones para el periodo siguiente. En ningún caso, la temporalidad al frente de la presidencia podrá exceder el periodo para el que fue designado como magistrado. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. Segundo, en un plazo que no exceda de 180 días naturales posteriores a la publicación de las adecuaciones a las leyes secundarias del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo establecido en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero del 2017, por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia laboral,
el Congreso deberá realizar las modificaciones legales necesarias para armonizar el marco jurídico local con la presente reforma. Tercero, la presente reforma garantizará y respetará todos los derechos de los trabajadores conforme a la ley. Cuarto, la función conciliatoria estará a cargo del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Nayarit. Habrá de integrarse de manera tripartita, es decir, por un titular que será designado por el Congreso del Estado, el cual deberá contar con conocimientos en materia laboral mediante una terna propuesta por el gobernador del Estado, un representante del sector obrero y un representante del sector patronal. Dichos cargos serán determinados mediante el proceso que en su momento se establezcan los ordenamientos legales correspondientes. Quinto, la designación del titular del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Nayarit deberá realizarse antes del inicio del ejercicio fiscal posterior a la publicación de la presente reforma. Los representantes patronales y de los trabajadores serán designados por el gobernador de entre las propuestas que surjan de un proceso de consulta a las organizaciones que agrupen a los sectores antes mencionados. Posteriormente, serán designados de conformidad a lo que establezca la legislación secundaria aplicable. Sexto, el Centro de Conciliación tendrá su funcionamiento de manera regional, contando con oficinas en 3 zonas del Estado. Séptimo, el titular del Poder Ejecutivo del Estado garantizará las previsiones presupuestales necesarias que se generen con el presente decreto. Octavo, la integración de 13 magistrados numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Nayarit surtirá sus efectos a partir del 19 de diciembre del 2019. Los magistrados que actualmente se encuentran en funciones seguirán en el cargo hasta la conclusión del periodo para el que fueron nombrados. Noveno, se dejará sin efecto los artículos transitorios noveno, décimo primero el decreto número 106 que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en materia político-electoral, publicado el 10 de junio de 2016 en el Periódico Oficial, órgano de gobierno del Estado de Nayarit. Décimo, el titular del Poder Ejecutivo del Estado, en un plazo no mayor a 90 días naturales, contando a partir de la entrada en vigor del presente decreto, deberá designar al consejero que formará parte del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit. Décimo primero, el Poder Legislativo del Estado, en un plazo no mayor a 90 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, deberá designar en los términos del artículo 85, numeral 5, el consejero que formará parte del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit. Décimo segundo, en un plazo no mayor a 30 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, el presidente del Consejo de la Judicatura deberá emitir la convocatoria para la elección del juez consejero, cuyo proceso de insaculación se llevará a cabo una vez que se elija al magistrado y a los consejeros que integrarán al Consejo de la Judicatura y queden formalmente instalados en la sesión que señale para darles efectos. En la sesión pública respectiva, los consejeros acordarán la forma en la que se llevará a cabo el procedimiento de insaculación. Décimo tercero, una vez que sea designado el juez consejero, el Consejo de la Judicatura iniciará de inmediato sus funciones y procederá en un plazo no mayor a 15 días naturales a designar al secretario ejecutivo. Décimo cuarto, en un plazo no mayor de 90 días naturales posteriores a la entrada en funciones del Consejo de la Judicatura, deberá integrarse la Comisión de Ética. Décimo quinta, los consejeros que designe el titular del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo del Estado no podrán comparecer como abogados postulantes durante el ejercicio de sus funciones, en cualquiera de las instancias en un proceso judicial. Décimo sexto, la Ley Orgánica del Poder Judicial para el Estado de Nayarit establecerá el funcionamiento de la Comisión de Ética y se integrará de la siguiente manera. Fracción primera, un magistrado nombrado por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, quien deberá ser diverso del Consejo de la Judicatura y durará en el cargo 3 años. Fracción segunda, los consejeros designados por los poderes legislativo y ejecutivo, quienes durarán en su encargo el tiempo que se encuentre en funciones la legislatura y el poder ejecutivo que lo designó. Fracción tercera, un servidor público de carrera judicial electo por el Pleno del Consejo de la Judicatura para un periodo de 4 años. Y, fracción cuarta, un licenciado en Derecho que destaque por su honorabilidad, quien será nombrado por el Consejo para un periodo de 3 años, de entre las propuestas que presenten las instituciones de educación superior del Estado y los colegios de abogados,
de conformidad con la convocatoria que para tal efecto se emita. 17. El periodo de duración de 1 año de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura surtirá sus efectos a partir de la nueva elección del presidente a verificarse en septiembre del 2018, por lo que el actual presidente permanecerá al cargo por el lapso que fue designado. 18. Para los efectos previstos en el artículo 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, remítase el presente decreto a los ayuntamientos de la entidad. Dado en la Sala de Comisiones General Esteban Vaca Calderón del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su capital, a los 18 días del mes de septiembre del año 2018. ¿Es cuánto? Gracias, regidor Germán. Les ofrezco una disculpa, me sentí un poco mal, por eso ya no pude continuar con la lectura. No se preocupe, secretario. Bueno, ya. Se pone en consideración en lo general y en lo particular la propuesta mencionada. La síndica municipal. Buenas tardes a todos y a todas. Antes me gustaría que le pudiéramos dar la bienvenida a Aimé, quien es un estudiante y se presentó a la oficina teniendo la inquietud de saber cómo se lleva a cabo una sesión de cabildo, y el día de hoy me permití invitarla y está aquí presente. Entonces es una invitada especial, ¿verdad? Bienvenida. Y bueno, comentarles que estuve leyendo pues el dictamen y las reformas, y hice una pequeña síntesis más allá de lo que se vaya a reformar, y sí me quisiera dar a la tarea de comentarles cuáles son los puntos más importantes y por qué de mi voto pues a favor de la importancia de este dictamen. Primeramente, estas reformas permiten replantear, fortalecer y modernizar el Poder Judicial, que por mucho tiempo le ha hecho falta para el tema de impartir justicia, y no solamente eso, sino para combatir el rezago. Y estas modificaciones, estas reformas a la Constitución Política, también que aprobó en sesión pública ordinaria los diputados y las diputadas de la 32ª legislatura, acordaron que el Poder Judicial se redujera de 17 magistrados a 13, de los cuales también tienen que tomar en cuenta el tema de la paridad, y quienes además deben de continuar resolviendo los asuntos en orden civil, familiar, mercantil, penal y de adolescentes del fuero común, no solamente lo del tema local. Y también deberán resolver las controversias en el ámbito laboral, que eso es algo muy importante y sobre todo competencia de los ayuntamientos, porque hemos visto algunas actuaciones. Además de que se reduce de 19 a 5 los integrantes del Consejo de la Judicatura, el cual estará conformado por el presidente del Poder Judicial, un magistrado electo por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, un juez de primera instancia electo por el Consejo de la Judicatura, un consejero nombrado por el Congreso del Estado y un consejero designado por el titular del Poder Ejecutivo Estatal. A lo que yo quiero comentarles que va a haber un poco más de transparencia e inclusión, porque ya van a estar otros actores y otras dependencias que estarán participando para la designación. También el Tribunal Superior de Justicia designará cada año a uno de sus miembros como presidente, quien podrá ser reelecto hasta en 3 ocasiones. También se considera la creación de la Comisión de Ética, la cual es muy importante porque en esta será la máxima autoridad para interpretar la aplicación del Código de Ética a fin de formar conciencia en los magistrados para lograr excelencia judicial bajo los principios de independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y transparencia. También se contempla crear el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Nayarit, el cual tendrá la función conciliatoria entre los patrones y trabajadores, integrado por un representante elegido por el Congreso local, del sector obrero y del sector patronal. A lo que igual y también felicito y voy a favor de esta parte,
porque muchas veces por medio del diálogo se pueden pues plasmar situaciones o detener para no llegar a pleitos. Y también en nombrar, adscribir, reescribir y remover a los jueces, que se hará con base en la experiencia, especialización, honorabilidad, equidad de género y no discriminación bajo propios méritos y criterios objetivos. Y por último, referente a la carrera judicial, y que algo que es bien importante, con las modificaciones al Poder Judicial se establecen las bases para que con un catálogo de puestos se rija con los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, rectitud, probidad, profesionalismo e independencia. Entonces sí quería yo compartirles cuáles eran las reformas más sustanciosas de todo el legajo que se nos hizo llegar, para que quienes no tuvieron a lo mejor la oportunidad de leerlo, sí estén pues enterados de qué es lo que en este momento nosotros vamos a votar. Entonces también quiero comentar que mi voto será a favor, en virtud de que todas estas reformas van en pro y fortalecer este sistema. Es cuanto. Regidor Germán Macedo. Con su permiso, compañeros miembros del Cabildo, este tema resulta realmente importante, porque desde que se dio la reforma constitucional de aumentar a 17 el número de magistrados, provocó una gran molestia, un mal sentir por parte de los colegios, de las barras de abogados y también de la sociedad en general, por el crecimiento tan abrupto del número de magistrados, que no venía en beneficio realmente de la impartición de justicia, simplemente fue un razonamiento quizás político-electorero o de otro tipo, pero no tenía que ver con la impartición de justicia. Y hoy el Congreso del Estado, atendiendo el reclamo de la sociedad y atendiendo a lo que nos propusimos en 2017 en campaña, los que éramos aliados en su momento, de escuchar ese reclamo y reducir los integrantes del Poder Judicial. Es un gran acierto que a partir de este momento podamos tener menos magistrados. Sin embargo, para mí este es el principio de la reforma al Poder Judicial. Todavía nos falta más por caminar. El Poder Judicial es parte de los pesos y contrapesos que tiene el Estado de Nayarit, y su actuar puede ser tan importante que sus precedentes al interior no solamente van a beneficiar, sino van a ser precedentes que pueden también invocar a los otros poderes a ir profesionalizando. Tendrá que venir dentro de los cambios el servicio civil de carrera, porque es importante que se pueda reconocer el trabajo de todos y todas quienes han formado parte del Poder Judicial y que con su experiencia y su participación, su dinamismo, han sido factores importantes para que este poder se haya sostenido durante este tiempo. Pero hace falta que estas personas puedan ser hoy quienes encabecen ya los trabajos del Poder Judicial, que se les reconozca su esfuerzo y se profesionalice a fondo mediante un servicio de civil de carrera serio y congruente con la realidad jurídica, política y social que se vive en el Estado. Mi voto es a favor por la transparencia, por la reducción de magistrados y porque se escucha el reclamo popular. Es cuanto. Gracias, regidor Germán Macedo. Tiene el uso de la voz el regidor Lucio Carrillo. También se escuche. Gracias, secretario. Pues nosotros en este momento estamos siendo parte del constituyente, el Cabildo en pleno. Nos estamos erigiendo como parte del Poder Constituyente que aprobará o no aprobará esta iniciativa de reforma a nuestra Carta Magna local. Y bueno, aunque nuestro voto es en conjunto, no hay, aquí se aprueba o no se aprueba, como se ha dicho ya. Hay algunas observaciones que a mí en lo personal me
me hubiese gustado, pero bueno, ya lo tomaron así, la iniciativa que tomó el Congreso, que el titular del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Nayarit hubiese sido parte del Poder Judicial y no una designación directa del Congreso, es decir, pasa de ser del Poder Ejecutivo el titular, ahora va a ser del Poder Legislativo, cuando considero que son temas judiciales, de resolver controversias judiciales en materia laboral. Felicito también toda la demás iniciativa, creo que también va a darle mayor eficacia a los trámites jurídicos en materia de justicia. Y nomás tengo esta observación, igual mi voto va a ser a favor, creo que sí sería un avance porque hay un rezago enorme en materia laboral. El procedimiento laboral se supone que es el más rápido y expedito de todos los procedimientos y todos los juicios, cuando en la realidad vemos que es lo opuesto, ¿eh? Pero en ese sentido, siendo un avance, mi voto será a favor. Es cuanto. Gracias, buenas tardes a todos. Mi voto va a ser en contra porque, para empezar, pues una sesión así de rápida y un documento tan extenso creo que ameritaba más tiempo de estudio y análisis. Y considero que esta modificación a la ley, evidentemente, y quizá por desconocimiento de quien la propone, es una clara violación a la autonomía de los tres poderes que existen en este país, que son el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Pues con esta modificación se intervendrá directamente el Poder Legislativo y Ejecutivo en el Poder Judicial, dando un terrible paso atrás, a contradicción de lo que dicen los compañeros que es un paso adelante. Yo considero que vamos en retroceso con esta modificación, donde tal vez el Poder Judicial va a quedar al servicio del Ejecutivo, dejando de lado pues para lo que es la impartición de justicia. Entonces, por esa razón mi voto será en contra. ¿Alguien más? No. Ya no tenemos ronda de oradores, presidente. Gracias. Terminada la ronda de oradores, pongo a su consideración para el voto el dictamen enviado, el decreto enviado por el Congreso del Estado para la reforma constitucional a la Constitución del Estado de Nayarit. Se pongo su consideración, quien esté a favor, manifiéstelo levantando su mano. Quien esté en contra, quien se abstenga, gracias. Te informo, presidente, que el decreto enviado por el Honorable Congreso del Estado se ha aprobado por mayoría. Quiero informarles que la mayoría que se debe aprobar en estos decretos de reforma constitucional es mayoría calificada de 2/3 partes de los presentes. Entonces está cubierto dicho requisito. Sin otro particular, entonces se da por aprobado el presente decreto. Les pediríamos de favor que permaneciéramos en la sala para la firma del mismo y la firma del acta, porque se tiene que remitir al Congreso del Estado para lo que proceda. No habiendo otros asuntos que tratar, se da por concluida esta sesión extraordinaria. Muchísimas gracias.